¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes desde diferentes aristas, con diferentes personajes, diferentes voces, sobre la caída de Nemesio Ceguera, el Mencho, abatido por las fuerzas federales, esto durante un operativo en Jalisco. Fue herido en un principio cuando era trasladado. Falleció según los datos que ha dado a conocer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ha originado, por supuesto, distintos comentarios y uno de ellos es los vínculos del Cártel Jalisco Nueva Generación, los vínculos de la familia Oseguera. Se ha hablado de lavado de dinero, se ha hablado de protección política, se ha hablado de protección policíaca, pero también la protección de la fe, así como lo escucha. Laura Sánchez Ley, una de las mejores periodistas en la actualidad en materia de investigación, da a conocer información relacionada con la Arquidiócesis de Guadalajara. La Arquidiócesis de Guadalajara, quien habría intervenido en el caso de El Menchito. Recuerda, este personaje, quien recapituló, o más bien dicho, logró varias cartas que hablaban bien a su favor y que algunas de ellas aseguraban que era un buen chico y que él no tenía la culpa de tener al padre que le había tocado. Mi querida Laura Sánchez Ley, amiga, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Querido Jesús, favor que me haces con tan lindas palabras. Muy bien, pues acá miren el trajín de toda esta información. Parece que va a seguir, ¿no? Va a seguir saliendo mucha información a lo largo de las próximas semanas después de esta, pues, abatimiento, como le llaman. Oye, y por ahí comenzaría, querida. Tú das a conocer incluso las pruebas, esta carta de la parroquia de Sí, San porque no me Juan. creían. Por ejemplo, no sé por qué pueden poner en duda tu credibilidad cuando eres de las personas más creíbles, periodistas con mayor credibilidad que hay en este país, sobre todo por el trabajo tan honesto que siempre has realizado. Y en ese marco, a lo que voy es esto. ¿Qué lectura le vas dando a toda esta historia que nos describes, en donde la iglesia literalmente mete las manos por un personaje que, pues, los antecedentes lo pintan, pues, como alguien que la iglesia supuestamente tendría que condenar y no andar protegiendo? Es que lo interesante acá, querido Jesús, yo creo que es el nivel de infiltración de las estructuras criminales, en este caso de los cárteles de la droga, en la sociedad mexicana. Es algo que lleva enquistado, ¿no? Y que parece que incluso se normaliza a lo largo de los años. Mira, yo soy de Tijuana, siempre lo digo, pero yo creo que uno de los primeros momentos que nosotros vimos esta colusión que llegó hasta la médula y hasta las estructuras religiosas fue con el cártel Arellano Félix. Yo recuerdo perfectamente este episodio cuando asesinan al cardenal Juan Jesús Posas Ocampo, justamente en Guadalajara. Yo recuerdo que uno de los hermanos Arellano, Benjamín Arellano Félix, va a hablar con un cura de muy alto nivel y es este quien intercede. Y sirve un poco como mediador para decir y llevar el mensaje de Benjamín Arellano, que era que ellos no habían tenido nada que ver con la ejecución del cardenal, sino que había sido un fuego cruzado entre ellos y el Chapo, y que realmente no era un ataque dirigido. Entonces, desde ese momento empezamos a ver cómo se van colando, probablemente desde antes, pero al menos es uno de los casos más mediáticos y más públicos, el de la familia Arellano Félix. Entonces, lo que vimos acá, querido Jesús, pues es justo eso, ¿no? Es como una familia logra legitimarse a través de ciertos negocios. Recordamos que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo se especializaba en el tema del fentanilo, de tráfico, de producción de drogas, sino que al final del día, pues también utilizaron muchos negocios fachada que más tarde serían detectados por el Departamento del Tesoro, a través del cual se lavaba el dinero de el Mencho. Una de ellas fue justamente su hija, Jessica. Y bueno, el Menchito, que también sirvió, digamos, no tan abiertamente a la estructura de su padre, sino que servían de otra manera. Esto les permitió, estos negocios legítimos, pues infiltrarse entre la comunidad del Estado. Lo que vemos en estas cartas para mí revela incluso mucho más, ¿no? Y es esto, ¿no? El padre empieza a decir, el sacerdote que les hace las cartas, pues él empieza a contar cómo toda la familia históricamente es sumamente católica y se está refiriendo a la madre, a Rosalinda, la exesposa del Mencho, quien ha sido detenida al menos en 3 ocasiones y las autoridades no han logrado comprobarle ningún delito. O sea, la detienen y la tienen que soltar. Así de astutos fueron todo el tiempo.
Aquí se cuenta cómo la familia del Mencho pues iba a los orfanatorios, iba al DIF, iba a los comedores comunitarios, iba en Navidad con los niños de las comunidades más lastimadas y marginadas de Jalisco, pues a dejar una gran cantidad de regalos a estos niños desprotegidos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que absorbieron muchas de las atribuciones que tenía el Estado, que se ha visto incapacitado y rebasado a lo largo de todos estos años. No solamente hablo de este sexenio, sino históricamente en México. Y lo que hacen es eso, logran colarse hasta la médula en la sociedad, de tal manera que pues ahora vemos que el padre José Dolores Aguayo González, conocido como Lolo, quien además es un sacerdote muy importante, no es cualquier hijo de vecino. Este hombre tiene una parroquia donde van políticos de altísimo nivel, incluido el gobernador del estado, quien es su párroco particular, según los que nos comentan, pues muchos feligreses allá en Jalisco. Entonces, pues bueno, ¿en qué momento aparece esta intersección entre las familias de los narcotraficantes y los gobernadores? Me parece que es fundamental analizar esa parte, querido Jesús. Oye, y ahorita lo mencionabas, ¿por qué los busca un narcotraficante? Legitimarse, normalizarse, pero ¿por qué actúa la iglesia de esa manera? ¿Por qué razón la iglesia participa activamente en un momento dado, hasta si uno se pone el casco de aluminio, hasta por una especie de vínculo con la clase política y la clase criminal? Claro. Es que, querido Jesús, mira, a mí la gente está muy enojada. Yo cuando hice esta publicación, de hecho, taché el nombre del sacerdote porque yo dije, bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, pues la gente empieza a exigir pruebas y empieza a acusarme de mentirosa. Entonces, por eso es que decido subir el día de hoy todas estas cartas y también para que la gente empiece a caer en la magnitud de lo que dicen estas, ¿no? Completas, las tres cartas, es lo que yo quería que la gente pudiera leer. Y pues aparentemente es parte de una estrategia judicial. Mira, dicen, bueno, capaz el padre no sabía que eran narcotraficantes. Me parece muy difícil de creer que un cura en Jalisco no sepa de dónde viene la familia y qué hacen los familiares del Mencho. Él dice en una de las cartas que le escribe a Rosalinda, la hija del Mencho, que a él le sorprende tremendamente la detención de ella. No estoy tan segura de ello, digo, eso son elucubraciones que estoy haciendo, pero me parece lógico, ¿no? Que todo el mundo en Claro. Jalisco pues sepa quién es Rosalinda, quién era el Menchito. Eso por una parte. Y por otra, querido Jesús, pues bueno, el tema de que había una relación a largo plazo. Vemos que la primera detención, la primera carta, él la envía en el año 2021 y la última la envía en diciembre del año 2025 mientras todos estábamos de vacaciones. Y en las dos cartas lo que él está diciendo y acreditando, y aquí es donde ellos tienen que hacerse responsables de sus palabras. Vamos a darle todo el beneficio de la duda y que él no sabía con exactitud. Él afirma en la última carta de diciembre del año 2025 que incluso con los actos malos que pudo haber cometido el Menchito, él es testigo de que se ha arrepentido y sigue la palabra de Dios actualmente y lee la Biblia. Entonces, hasta cierto punto, sus palabras lo están eximiendo y de hecho que la gente entiende este procedimiento. Estas cartas no son unas cartas cualquiera. Cuando un narcotraficante está a punto de enfrentarse a una sentencia tan alta como en este caso era la de los hijos del Mencho, que por cierto el Menchito recibió una sentencia de cadena perpetua, lo que hace la defensa en un recurso, pues en un último recurso, se llaman memorandos de sentencia. Lo que hace es que empieza a recolectar cartas entre miembros distinguidos de la sociedad que puedan acreditar que es una persona de valores que merece una reducción en su pena. Entonces, el padre Lolo, como le llaman en Jalisco, pues lo que hizo con estas cartas fue legitimar a un narcotraficante y a la hija del Mencho acusado de ser la operadora financiera y lavadora de dinero del cártel. Entonces, yo creo, querido Jesús, que tienen que hacerse responsables de sus letras y en este caso de sus palabras y por lo tanto la iglesia sí tendría que establecer, bueno, dentro de toda su la cantidad, ¿no? De versículos, de todo lo que tiene, de todas las reglas que rigen la religión católica, pues sí deberíamos establecer en qué momento tú estás validando y hasta cierto punto pidiendo, o no hasta cierto punto, pidiendo, pues, clemencia para estos narcotraficantes ante un tribunal federal donde tus palabras sí cuentan.
O sea, no es algo de broma, es parte de un expediente judicial. Y es lo que la gente de repente no me entiende, me dicen, es que esto es falso, esto no puede ser falso, son pruebas presentadas judicialmente a través de los cuales se garantiza y se verifica la identidad de estas personas. No es que yo me las encontré tiradas en la calle, me las encontré en un expediente público. Ahorita al principio de esta excelsa explicación que nos das, mencionabas esta cotidianidad con la cual se involucran ya en el día a día. Eh, Remontándome a este tema particularmente del Mencho, pues nos topamos con que el hombre estaba en una zona, en un lugar donde no cualquiera llega, 7,000 pesos por día, según los datos que han arrojado, pues no cualquiera puede pagar cabañas de esa naturaleza y que además hay gente que estaba alrededor de la misma y que a lo mejor también tiene que ver con lo que ahorita tú muy bien expones, de esta hipocresía o doble moral de la propia sociedad que acepta a este tipo de personajes y cuando vienen las consecuencias es cuando todo el mundo quiere como lavarse las manos, ahora sí que pintar una especie de línea, pero en realidad tú mismo lo estás permitiendo que participen en Claro. tu vida. Es que, querido Jesús, o sea, me parece que esa es la puerta de entrada, ¿no? La economía informal del afecto, como le dicen por ahí algunos especialistas. O sea, el narco llega repartiendo despensas, pagando quinceañeras, financiando torneos de fútbol, arreglando calles que el municipio abandonó hace décadas, que es de lo que platicábamos. En muchas colonias de estados como Jalisco, como Sinaloa o como Michoacán, pues el jefe de la plaza es el que pone el sonido en las fiestas patronales, querido, el que resuelve disputas cuando la policía no llega o cuando llega a extorsionar. Entonces, pues eso se ha convertido en una forma de gobernanza informal también. Y bueno, no sé, es muy complicado este tema, querido Jesús, pero sí creo que bueno, que... El narco sí necesita dos cosas, al menos en el caso de que la iglesia provee, ¿no? Por una parte es esta legitimación simbólica, que es lo que hablábamos al principio, y estas redes de confianza. Es decir, todos sabemos, o sea, hemos conocido muchos casos donde hay donaciones, por ejemplo, del narcotráfico para remodelar parroquias, para costear estas fiestas de las que hablamos, y pues es una especie también de blanqueo social, ese es el intercambio, ¿no? Es decir, los curas pueden recibir este dinero, o en algunas otras regiones como Guerrero, pues reciben que no lleguen a balacear a sus feligreses, que también es importante. Y pues bueno, yo creo que por una parte sí están los sacerdotes cooptados y por otro también los amenazados, que es una diferencia también interesante. Pero bueno, querido, yo creo que al final del día, pues la narcocultura ha desarrollado, pues estos mecanismos, ¿no? De blanqueo. Entonces, por eso es importante que la iglesia, pues no se preste a este tipo de cosas, sobre todo cuando su opinión y sus palabras sí pueden influir en el tema de la impartición de justicia de estos narcotraficantes en juicios. O sea, es que ese es el punto. Sus palabras están sirviendo para reducciones de penas, para acuerdos, para convertirlos en testigos protegidos. Entonces, ahí está lo importante, querido Jesús, y el meollo del asunto. Oye, y en ese marco, ya nos decías, pesan directamente en un proceso. Tú has seguido muchos procesos de los delincuentes en los Estados Unidos, particularmente aquí mismo en México. ¿Crees que se convierte entonces ya, decías hace un momento, le damos el beneficio de la duda, pero en un momento dado, pues ya es una estrategia planeada, pensada, o sea, incluso sabiendas del impacto que puede llegar a tener hasta mediáticamente, y ahí qué tanto ya son decisiones también de esa jerarquía católica como una forma de actuar, de operar, ya de una manera Sí. sistemática? Mira, querido Jesús, yo te digo algo súper importante. Yo nunca había visto una carta de un clérigo en un juicio de un narcotraficante en Estados Unidos. Y mira que yo me jacto de haber leído muchísimos, cientos de procesos judiciales en Estados Unidos de ciudadanos mexicanos y sobre todo en el caso de un narcotraficante de alto perfil. Yo había tenido la oportunidad de ver hace muchos años y me acuerdo mucho que me impactó en el juicio de Rubén Zuno Arce, quien era el cuñado del expresidente de López Echeverría, Portilla. ¿De quién? de Echeverría, ¿no? No, sí, perdóname. Bueno, Miguel Zuno Arce empieza con esta tradición de las cartas a los jueces para demostrar que era un ciudadano intachable, que también era de Guadalajara. Y este hombre lo que hace es que presenta cartas de el club Chivas. O sea, imagínate esto, de las Chivas como club, donde atestiguaban que había sido un buen hombre, que era un hombre que había cooperado, que había donado dinero, que había colaborado en la creación del club.
Esa es la única vez que yo había visto algo así, pero con un jerarca, con autoridades de la Iglesia Católica, yo nunca lo había visto. Por eso me pareció interesante esta historia. O sea, no subimos las cartas porque sí, sino porque es importante y sí me parece que sí. No sé si es parte de una estructura, querido Jesús, pero al menos sí la inauguró, porque yo no había visto esto antes. Oye, y para que la gente lo tenga claro, el Menchito no se merecía el cielo, ¿verdad? No, querido Jesús, pues se hablan cosas tremendas. Mira, se le atribuyen más de 100 asesinatos a este hombre durante los años que trabajó para el cártel de su papá. Incluso retratan el nivel de violencia del Menchito y cuentan historias como que acudieron a una fiesta, su chofer no llega rápido, gente que estuvo ahí, y como se enoja y estaba borracho, le da un tiro en medio de la cabeza enfrente de todos sus invitados y la fiesta sigue. Ese era el nivel lo describen como un asesino serial, así es como se le describe en documentos de la fiscalía al Menchito, o sea, siendo incluso más sanguinario que el padre, porque el padre era operador, pero el hijo ejecutó, ¿no? Estas políticas por parte del cártel. Entonces, pues bueno, aquí es donde tenemos que tratar temas que tienen que ver con la ética, con la moral, con muchísimas cosas, ¿no? Porque por ahí me decía un periodista que se llama Javier Garza en el Twitter, me decía que, bueno, muchos curas verdaderamente sí creen en el arrepentimiento y en la redención. Está bien que crean lo que quieran, pero de ahí a que estén mandando misivas con logos de la iglesia para tratar de reducir la sentencia de un hombre que estuvo involucrado en más de 100 asesinatos, pues yo creo que sí es de cuestionarse y de cuestionarle a la arquidiócesis de Guadalajara que no sé si estaba enterada de esto o tenía conocimiento, es cosa también de seguir indagando qué es lo que sabían y qué no, y hasta dónde llega. Mi querida y admirada Laura Sánchez Ley, reitero lo que dije al principio, una de las mejores periodistas de la actualidad, por ese trabajo honesto que siempre está realizando y profundo. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, querido Jesús. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo.